Estamos en esta primera clase del seminario junto a dos colegas, amigas, y además, bueno, la directora Judith Nadio, que me ha acompañado en este recorrido, junto a Dani Pérez también. Y en esta parte del seminario la idea es iniciar con un rastreo de la universidad como objeto de investigación. Me interesa en este momento que ustedes puedan contar un poco cómo es que se aborda la universidad como objeto de estudio. ¿Qué características podemos destacar? ¿Qué aspectos podemos enfatizar? En fin, todo lo que significa la universidad como objeto de estudio, ¿qué podrían contarnos como investigadoras que son de ese campo de estudio, ¿no? Bueno, la verdad es que la universidad es, siguiendo a Durkheim en Historia de la Educación y de las Doctrinas Pedagógicas, es la primer institución educativa, ¿no? Incluso previo al origen de la escuela, que es un origen moderno. La educación es una institución medieval que no tiene otros antecedentes, por más que también se le emparenta con la Academia de Platón, etc., responde a una necesidad de poder repensar los aconteceres del momento medieval, ese interés por conocer, por la disputa, por el ejercicio de la palabra, por la reflexión, incluso sin necesidad de necesariamente contradecir el orden establecido por la Iglesia, porque justamente el primer espacio, uno de los primeros espacios es Notre Dame en París, estudiosos, jóvenes deseosos de participar de las discusiones que promovía Belardo. Allí, bueno, empezaron a conformar entonces los primeros pasos de lo que luego fue la universidad, se fue expandiendo y, digamos, nació principalmente por un deseo del filosofar, un deseo del pensar y del discutir, y eso hace a su característica. Luego, a lo largo de la historia, es una institución de las pocas que ha sabido sobrevivir a todas las épocas, ¿no? Es una institución más antigua que el propio Estado, y siempre ha estado vigente y ha sabido sobrevivir adaptándose a las necesidades de su época, ¿no? Pensar la universidad como un objeto específico de investigación es un campo que ha ido creciendo, particularmente en los años 90 y en los 2000 proliferaron muchísimos libros argentinos y latinoamericanos que repensaron el rol de la universidad, que por definición propia está en constante cambio, ¿no? Como decía Castoriadis, es una institución con un componente instituido y un componente instituyente. Es decir, su cambio permanente la hace sobrevivir y la hace resignificar, y creo que hoy en día es una institución muy relevante que en los próximos años va a contener a una gran cantidad, una proporción cada vez mayor de la población, ¿no? Esos son los estudios que se proyectan, que cada vez va a haber más jóvenes involucrados en la universidad. Es interesante, sí. Sí, no, quisiera agregar, porque el foco también es pensar por qué es un campo de estudios y qué tiene de diferente a su abordaje respecto de otros objetos de estudio, otros espacios otras miradas. Lo que es interesante de tener la universidad como objeto de estudio es que es multidisciplinar su abordaje, no es que es un ámbito exclusivo de quienes provienen del campo de las ciencias de la educación, y la miro a Judith porque viene del campo de las ciencias de la educación, Guido, vos venís, tu campo principal es la historia, yo soy politóloga. Lo que tiene el campo de estudios de la universidad es que que podés abordarla desde diferentes disciplinas sociales y humanistas. Me parece que eso es lo que tenemos que puntualizar, que las preguntas que se le hacen que nos podemos hacer sobre ese objeto van cambiando en función de todo esto, este derrotero
que venía contando Judith de la universidad como institución y sus múltiples formas que ha ido adquiriendo a lo largo de la historia, pero que también las preguntas que hacemos tienen que ver con preguntas problema de esas disciplinas y de esos contextos históricos actuales. Si tuviéramos que centrarnos más en el tiempo presente o más cercano aquí, las preguntas que se les está haciendo hoy a ese objeto tienen que ver con políticas de inclusión, tiene que ver con, bueno, toda una gran discusión que hubo sobre el derecho a la universidad en Argentina y en otros países de América Latina. Ese campo ha ido variando en función de estas preguntas que tienen que ver con la relación con el Estado, pero también con la relación con el mercado. Y quizás en esa línea lo que a mí me parece interesante para alertarlos a quienes se coloquen como meta estudiar la universidad, por un lado, recordar que hay un texto casi fundante del campo de estudios que fue escrito por Pedro Croce junto con Claudio Sosnávar, que se llama La universidad como objeto de estudio, que es muy interesante y que problematiza las discusiones que se fueron dando para hacer la universidad en Argentina, pero también que ese texto, que ya debe tener aproximadamente 10 años o más de 10 años, quedó allí y no se ha retomado. Esa pregunta de la universidad como objeto de estudio no se ha logrado retomar de manera sistemática como un ámbito de reflexión per se en los últimos años, y me parece también que si uno mira las preguntas o analiza lo que se está discutiendo en torno a la universidad en otras partes, en algunos casos el campo de estudios de la universidad en Argentina ha sido bastante parroquial. Y acá meto un poco una cuña respecto a lo que yo hago o a lo que a mí me interesa ver de la universidad, que tiene que ver con debates regionales o con debates globales. Argentina, o la academia argentina, todavía está muy centrada en mirar a la universidad argentina, pocas veces se compara con otras instituciones. Está bien, porque tenemos que mirar cosas particulares, pero también nuestra cultura académica tiende a pensar que la universidad es tal como la conocemos en Argentina y así es válida para todo el resto de Latinoamérica o para todo el mundo, cuando sabemos que tenemos unas excepcionalidades que han ido construyéndose a lo largo de la historia que la separan de esos otros casos, de esas otras universidades a lo largo y a lo ancho de nuestro continente y a nivel global. Y vinculado a eso, las preguntas que se le hacen a la universidad dejan por fuera preguntas que tienen que ver con la dimensión regional, no latinoamericana, pero sí de integración regional y mundial. Hoy uno de los grandes temas a nivel global dentro del campo de estudios de la universidad tiene que ver con la internacionalización y prácticamente es un área de trabajo muy chiquitita dentro de los universitólogos en Argentina. Entonces me parece que un llamado de atención también a este curso que está trabajando con la historia, pero que también está orientado a quienes quieran hacerlo de diferentes partes de Latinoamérica o del mundo, porque es un curso virtual, es reflexionar estas preguntas en clave comparada, pero también pensando en los problemas globales que atañen a la universidad y problematizarlos de esa forma y salir de cierto parroquialismo de que la universidad es así, como la conocemos en Argentina, y vale para todos lados. Incluso es interesante lo que decís porque se ha hecho en otros campos de investigación con efectos muy interesantes, ¿no? Pues cuando se aborda un periodo de historia de modo comparativo, pienso en el desarrollismo, en los nacionalpopulismos o en el neoliberalismo también, se los ha hecho comparados a nivel regional, los resultados han sido siempre muy interesantes y mucho más interesantes que hacer enfoques exclusivamente locales para ver cómo ciertas dinámicas se replican en otros países con distintas características, matices, obviamente, pero es interesante. En ese punto, y retomando un poco lo que decía Judith, me pregunto una pregunta fundante: ¿qué hace el libro de Croce y Sosnávar? Que retoma Sigal, que retoma Beatriz Arlo, que retoma también Buchbinder, que es la relación entre, de alguna manera, la universidad y su entorno. ¿Cómo abordar esos dos polos? Digamos, los comprendes internos de la universidad y lo que la rodea, de algún modo. Claro. Si es posible construir una historia social de la universidad, en el sentido de la universidad como una pieza más dentro del engranaje de la sociedad, o, digamos, en el polo opuesto, si la universidad posee una dinámica propia que se explica solo por sus componentes internos, donde lo exterior no influye. Estoy pensando específicamente en la reforma del 18,
y estoy pensando en el peronismo, donde ahí fuertemente inciden los elementos del contexto nacional, pero podrían ser otros los componentes. Pero ¿cómo jugar con esas dos variables entre hacer un estudio céntrico por un lado, Sí. o hacer un estudio donde lo propio de la universidad se pierda en la generalidad del contexto? ¿Cómo lograr un equilibrio en esa tensión, ¿no? En el año 2007, junto con Mauricio Horn y Patricia Jordana, escribimos un artículo donde hablábamos estábamos insertos en un proyecto en Gino Germani con Francisco Neistat sobre el tema de la vinculación entre universidad y sociedad, y decíamos, siguiendo un poco a Norbert Elias y a otros autores, que había una operación sociológicamente incorrecta de pensar a la universidad por fuera de la sociedad, o pensarla como si fueran dos entes que se tienen que vincular, porque la universidad siempre formó parte y es parte de la universidad. Recuerdo que una vez Adriana Puigros dijo: ¿qué es el Estado? Como concepto abstracto, se corporeiza en sus instituciones. ¿Y qué es la universidad estatal que no sea el Estado? Es el Estado. Eso también, entre otras instituciones, es el Estado, ¿no? Entonces la corporeización. Y por otro lado también pensaba en Gabriel del Mazo, afirmando que la universidad debía ser un ejemplo, una república menor, un ejemplo de república para que, donde se hicieran prácticas democráticas loables para luego, como ejercicio teórico, para luego que sean replicadas en la sociedad. Entonces, yo siempre pienso que la universidad es un muy buen espacio para pensar la sociedad, que indefectiblemente la universidad es parte de la sociedad y la incluye, y además tiene sus especificidades propias a través de la cual contribuye, en el mejor de los casos, a la mejora de la sociedad. Ahora, cuando estaba Dani también contando esto, respecto de lo que ocurre en otros países y demás, quizá en el ámbito del posgrado sea más común darse cuenta lo común que ocurre, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de conocer universidades en el resto del mundo, casi que los códigos se mantienen. Lo que sí se diferencia es quizá nuestro entusiasmo emancipatorio de la universidad, ¿no? Hay una cosa tan naturalizada de la beta comercial de la universidad, que la universidad lo que quiere es tener más alumnos, pero para tener más ingresos o más, digamos, una versión más mercantilista o privatizadora, incluso en el sentido de poder hacer proyectos de mayor envergadura para el enriquecimiento de la universidad y por ende luego subir en los rankings y demás, que la beta emancipatoria, lo bueno que tiene la universidad de ser un espacio potenciador de las capacidades colectivas e individuales, es lo que está menos presente. Y uno cuando vuelve otra vez retoma esas cuestiones, ¿no? Tanta gente haciendo tantas cosas desde un punto de vista no necesariamente comercial, sí político, en el sentido amplio de la categoría de política, pero no necesariamente mirando todo con la vara comercial, ¿no? Eso sí es una diferencia. Totalmente, sí. Pensaba también en cómo poder de algún modo historizar algunas de las características de la universidad, ¿no? Vos hablabas al principio de Abelardo, esa historia romántica y un poco que hemos leído todos. Y ¿es posible de algún modo también historizar algunas de las características de la universidad en el sentido de que han cambiado ciertas categorías? Vuelvo con un ejemplo otra vez para que tal vez ayude, el concepto de autonomía. Digamos, ¿es posible pensar en la categoría de autonomía de un modo abstracto o necesariamente hay que anclarla en una situación, en un proceso determinado? Hoy, por ejemplo, en una entrevista que se verá más adelante en el escenario, comentábamos con Pablo Buchbinder que la universidad que tenemos ahora es menos heredera de la Reforma y más heredera de la Revolución Libertadora y lo que genera esa Revolución Libertadora, en el sentido de la creación de los departamentos, de las facultades, del concepto de autonomía, del lugar que ocupan los estudiantes en el cogobierno universitario,
el lugar que ocupan los decanos, quién los elige, quién elige al rector, a diferencia de lo que había pasado durante el peronismo, donde había una selección clara por parte del Poder Ejecutivo, incluso durante la Ley de Avellaneda también, digamos, el periodo previo. Pero hay algo ahí interesante para pensar de qué universidad tenemos y la idea de qué es esa universidad, la reforma. ¿Cómo juega la reforma durante la actualidad? El concepto de autonomía ha ido cambiando, ¿es posible historizarlo? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que ahí volvemos a lo que yo planteaba de tener cuidado cuando trabajamos a la universidad y no es no caer en el caso, en el parroquialismo o en decir n es igual a 1. Es esta universidad inmutable con estas características y lo que no entra en ese conjunto de características es otra cosa. Y vuelvo con tu pregunta sobre la autonomía, porque es un claro ejemplo de que nuestra universidad argentina, y por eso cada vez que vos decís universidad o en el seminario, Universidad Argentina, con la autonomía podemos hacer... Tu pregunta es muy interesante porque efectivamente creo que la autonomía se va resignificando en función de los proyectos políticos y en esa relación Estado-sociedad-mercado y la universidad allí colocada se va cambiando a lo largo del tiempo. No es la misma la autonomía que se plasmaba en el manifiesto liminar que la que estamos postulando ahora en un contexto de persecución inclusive a las universidades nacionales y a los docentes y a los investigadores y a los estudiantes más con mayor militancia, no siendo esto una característica negativa. Me parece que la autonomía va cambiando porque la autonomía trata de ir manteniendo esta característica central de la universidad que mencionaba Judith, que es la capacidad de pensarse a sí misma y pensar a su sociedad críticamente y de reflexionar, y en cierta forma recuperando Derrida de ese poder performativo que tiene lo que hace la universidad. La universidad y lo que allí circula, el conocimiento que allí se genera, que no se genera solo, sino que se genera con otros y un montón de otras discusiones que hemos tenido en los últimos tiempos, tiene esa capacidad de nombrar la realidad. Sobre eso quiero decir dos cosas. La primera, que es la autonomía, esa arma, esa defensa que tenemos para poder... Sí. La autonomía nos permite mantener esa característica central de la universidad de poder decir determinadas cosas que pueden molestar a los gobiernos de turno o pueden trastocar la relación con el mercado. Y estaba queriendo decir algo más, que ya me olvidé, pero que también tiene que ver con que esta autonomía es una autonomía muy argentina. Si uno hace esta misma pregunta en Uruguay y en México, podría ser parecida a nuestra idea de autonomía. Pero, por ejemplo, en Brasil las universidades son autónomas, pero el Poder Ejecutivo al día de hoy sigue designando a su rector. Entonces, esa relación y esa tensión con el Poder Ejecutivo o con el gobierno hay que problematizarla. Porque si no, seguimos siempre pensando en la autonomía como una categoría absoluta, y es la autonomía de las universidades argentinas, que podría equipararse a la autonomía de la Universidad Uruguaya, y digo la Universidad Uruguaya porque la Universidad de la República es la institución por excelencia de formación superior en Uruguay, que tiene carácter constitucional, que ni siquiera el ministerio regula, es como la autonomía, para nosotros sería una extra autonomía, casi una soberanía. Sí, es una autonomía potenciada, y en México todas las universidades o mayoritariamente se colocan hasta la palabra autónoma en su nombre. Universidad autónoma de tal, universidad autónoma de tal estado. Es muy fuerte mantener esa razón de ser. Pero que a veces en el ejercicio de esa autonomía se pierde de lado la discusión del para qué, o en el marco de qué proyecto de país y en qué proyecto de región está funcionando y está transcurriendo la vida universitaria, porque algo que se colocó en los debates que se dieron en el gobierno, no en el gobierno de Cambiemos, sino que en los gobiernos anteriores del kirchnerismo, sé que estamos hablando de universidad y peronismo, pero podríamos incorporar también como un momento más de la universidad peronista al kirchnerismo, es la idea de autonomía responsable, que es volver es cuán autónomas son esas universidades en la toma de sus decisiones, pero que también tienen que tener cierta responsabilidad respecto de ese proyecto de país y de esas metas vinculadas a justicia social o las diferentes categorías que queramos Da la sensación de que durante el kirchnerismo el Estado dejó de ser el poder
omnipresente que podía intervenir y avasallar la autonomía, y allí tal vez, tus investigaciones sobre todo fueron importantes, rastreando los antecedentes, el mercado aparece ese poder que podía trastocar la autonomía de la universidad con lógicas diversas que obviamente corrompían los ideales y pilares universitarios. Sí, por lo general se contrapone autonomía a Estado, pero hoy la contraposición es también al mercado y es también a poderes o actores corporativos al interior de la universidad. Me parece que esa es la vuelta de tuerca que tenemos que darle a pensar que la autonomía no es solo frente al gobierno, no al Estado ya, sino que el gobierno de turno, sino que también al mercado y a cómo se cuelan esas otras lógicas en el día a día universitario. Exactamente, con se cuelan a mí me parece interesante porque muchas veces las legislaciones no se modifican, pero sí las lógicas internas. Eso es interesante también, porque quizás el aparato legislativo no regule de modo distinto a una universidad de un periodo que de otro, pero sí las lógicas internas se modifican, digamos, se modifican internamente en la universidad. Pues si no, no se explicaría cómo la LES continuó durante los 90 hasta la actualidad. Pero uno podría decir que la universidad de los 90 no es lo mismo que la universidad actual. ¿Qué pasó ahí? ¿La ley explica algo o no explica? ¿No se tiene que apegar a la LES para explicar el funcionamiento universitario? Bueno, ese tipo de análisis sirven también para pensarlo más hacia atrás. Como y cuando uno piensa, por ejemplo, en la ley de Avellaneda, ¿qué efectos reales tenía la ley de Avellaneda sobre la universidad hasta 1948 cuando se modifica? Y la verdad es que lo tuvo hasta 1918. La herencia de la reforma, con el cambio de los estatutos y la fuerte presión estudiantil y el reformismo en general, hicieron que la ley de Avellaneda tuviera poco peso realmente en las universidades. Más allá de que seguía legalmente diciéndose, claro, que el rector, los decanos y los docentes eran elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que no necesariamente apegarse a la ley explica el funcionamiento universitario. Me parece que vas hacia ahí, Dani, ¿no? Sí. Perdón, te interrumpí. No, lo que quería decir es que creo que es una categoría eternamente en disputa. Es una categoría para pensar sin llegar a definiciones absolutas. En algún momento con Alejandra Martineto habíamos escrito un texto donde tratábamos de recopilar todo lo que habíamos encontrado de autonomía hasta el momento, de Humboldt en adelante y para atrás, y en realidad es un camino, es un camino, digamos, de nunca acabar. Después también hubo un momento donde en mi libro Los cambios en la cultura académica yo hablo también de la autonomía como endogamia, ¿no? También sabemos que se asocia la idea de autonomía, así como ocurre en el ámbito de la política científica, a la supuesta libertad académica para la elección de los temas de investigación y demás. Esta libertad es una libertad hasta donde la autonomía lo mismo, es una autonomía, esta categoría de autonomía responsable, que en realidad nació de UNESCO en los años 2000 y luego fue retomada, tiene que ver con algunas cuestiones muy interesantes que tienen que ver con momento. Nosotros estamos al servicio del pueblo que banca a la universidad y tiene que estar al servicio de ella. Entonces, después hay otros, unos debates muy interesantes que establece Dávalos sobre la diferencia entre autonomía y soberanía, ¿no? Soberanas son las provincias, las universidades no son autónomas, dice. Y son autónomas, perdón, no son soberanas. Entonces responden se vinculan pueden las leyes legislarla y ordenarla, ¿no? Creo que es un tire y afloje permanente, es un tema inacabado, y reflexionar sobre ello me parece muy interesante, particularmente en momentos como el actual, donde el posicionamiento crítico de la universidad se hace imprescindible. ¿Qué otra institución tan organizada del pensamiento, del grupo, de la intelectualidad, puede tener la fuerza junto con otras para plantear modelos alternativos, para criticar lo dado desde las múltiples herramientas que circulan y que están disponibles particularmente en la universidad, no hegemónica, no es el único lugar, no de manera excluyente, pero la universidad
tiene todas esas herramientas y las tiene que poner al servicio de la transformación de lo dado, porque si no, ¿para qué la universidad, no? Yo voy a tirar una pregunta de reflexión para esta primera clase, que podemos escribir algo al respecto. Que la autonomía es lo que las universidades hacen con ella. La autonomía, uno podría listar o armar una definición operativa de autonomía y en función de eso decir acá hay más o menos autonomía, pero en la práctica la autonomía es lo que esas instituciones hacen, y cuando digo instituciones digo la institución universitaria, sus actores, los actores de la adentro y de la afuera, que es una diferencia que sabemos que no es correcta, hacen con esa idea de autonomía que piensan. Lo que estaría interesante, si hay estudiantes de este curso de diferentes universidades, es pensar qué idea de autonomía tiene cada una de sus instituciones, porque si vos vas a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de Río Cuarto, probablemente la idea en abstracto que tengan sobre autonomía es diferente y eso configure diferentes identidades universitarias o culturas académicas diferentes en esas instituciones. Me parece que una pregunta que invita a la reflexión es tratar de problematizar esta idea, ¿no? La autonomía es lo que las universidades hacen con ella en diferentes momentos y en función de ese contexto y todas esas variables que vos colocabas, y si yo tuviera que ponerme de un lado entre los que son universitocéntricos o miran el contexto, yo no podría estudiar la universidad sin entender relaciones de fuerza en el contexto más amplio en el cual está inmersa esa universidad. Sí, totalmente. Además, ese afán comparativo que tiene Dani está bueno porque vas de lo regional a las heterogeneidades nacionales. Es decir, no es lo mismo pensar la Universidad de Buenos Aires que la Universidad de Córdoba, la Universidad de Comahue, la Universidad del Litoral, y en cada periodo histórico sucede lo mismo, ¿no? La idea de este escenario es abordar también las particularidades, además de la mirada local centrada en Buenos Aires, que muchas veces tiende a hacerse nacional, ¿no? En el sentido de que muchas veces se tiende a pensar que lo que sucede en Buenos Aires, y bueno, sucede en todo el país, y hay investigaciones bastante interesantes que demuestran que hay escenarios distintos, y hubo escenarios distintos en muchas universidades del país. Bueno, yo les agradezco la participación y les agradezco que me hayan formado. Gracias.